Ay, cuando me daban a mí, yo les bendiga en esta hermosa mañana y eran las 9 de la noche. Y me dice bien intensivo. Ok, dice la palabra que aquí en el primer verso dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, ¿no? Entonces vemos que hay 5 vírgenes sensatas, 5 vírgenes insensatas. ¿De qué lado estamos, Omar? Entonces dice la palabra que el reino de los cielos, y me llama la atención esa palabra, el reino de los cielos, porque cuando vamos a la Biblia vemos que esta palabra significa el poder real. Por ejemplo, ustedes saben que ahora mismo nosotros nos encontramos en un reino. Aquí en España tenemos un reino que es el reino de España. Lo que pasa es que tenemos un rey que no gobierna, vamos a decirlo así. ¿Ok? Incluso lo quieren echar al pobre rey ya de España. lo quieren sacar, pero verdaderamente nosotros aquí en España vivimos en un reino, en el reino de España. ¿Ok? Y tenemos nuestro rey, que es el rey Felipe. ¿Ok? Entonces dice la palabra que, por ejemplo, cuando venimos nosotros a la Biblia, sabemos que la Biblia nos abre los ojos, donde nos muestra el reino de Dios y donde nos muestra el reino de las tinieblas. La Biblia nos dice que está el reino de Dios y el reino de Satanás. Del diablo, eso. ¿Están aquí o no están aquí? A ver. Oigan, háganme así, hola. Parece que estoy hablando. Parece que estoy aquí solo. ¿Quién me está hablando? Ok, entonces, Omar, cuando nosotros venimos a la palabra, la Biblia nos habla, nos muestra estos dos reinos. Dice la palabra que cuando nosotros creemos en Jesucristo, somos arrancados del reino de las tinieblas y somos plantados en el reino de Jesús, en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero claro, es una cosa que nosotros no la percibimos cuando hacemos la decisión de aceptar a Jesucristo. Es algo espiritual, no lo vemos, pero Dios nos saca de las tinieblas y nos planta en el reino de su Hijo amado Jesucristo. Está en las páginas blancas ahí como decía mi pastor, ahí en la Biblia nos dice eso, ¿no? La palabra. Entonces, también está el reino de Satanás. Y todo lo que venga del diablo, todas las cosas que venga del diablo, siempre al final él te va a terminar cobrando. Nada que venga del diablo te va a bendecir. Nada, absolutamente nada. Como he escuchado en testimonios y también como hablábamos, ¿no? De personas que llevan que visitan brujos o que llevan sus familiares a sus brujos. Sí, por un ratito estás bien, pero luego después viene la cosecha de Satanás. Personas que están enfermas, personas que no saben que si son hombres, si son mujeres, como hablábamos el otro día con mi padre, ¿no? Decían, es que, bueno, yo no sé si Dios les envió enfermos. No, que nosotros a veces abrimos puertas al diablo. Mejor dicho, la gente abre puertas. Que Dios nos libre de cerrar todas las puertas a Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a cantar. Tenemos que cerrar todas las puertas al diablo. Que Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros. ¿Ok? Porque todo lo que el diablo venga a darnos, al final te va a terminar cobrando. El diablo nunca te va a bendecir. Solamente Dios puede bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Paro o sigo? Siga. Acabo de empezar. Ay, no, ya que le pasa. Bueno, ahí en muchas partes de la Biblia está el reino de Dios. ¿Ok? Pero sobre todo cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, dice la Biblia, y cuando oréis decir, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Por qué nos habla el Señor de esto? Porque debemos de llamar el reino de Dios a nuestra vida, para que el reino de Dios, y como sigue orando, que se haga tu voluntad, para que el reino de Dios venga y se establezca primeramente en mi vida. Luego para que el reino de Dios venga y se establezca en mis seres queridos, en mi casa. Por eso yo todos los días, Señor, ven con tu reino a mi vida, primeramente. Ven con tu reino a mi esposa. Porque cuando nosotros oramos, ven con tu reino, estamos diciendo, ven con tu autoridad, ven con tu poder real.
¿Y qué dice el apóstol Pablo? Porque estas palabras no son de humana sabiduría, sino he venido con demostración de espíritu y del poder de Dios. O sea, tiene que venir un cambio. Tiene que venir un cambio, sobre todo primeramente a mi vida. ¿Sí o no? Amén. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, no es como en la iglesia tradicional. ¿Qué te dicen en la iglesia tradicional? Vaya y ore 3 Padres Nuestros, como esta mañana me decían, 3 Padres Nuestros y 2 Ave Marías, ¿no? Así dice. ¿Y qué va así? Y ora, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga. Cada pelotita y una camándola es un rosario. Otra pelotita, otro rosario. Entonces, oras de una forma inconsciente, ¿sí o no? Claro. Pero así no, uno tiene que orar de una forma consciente. Y cuando uno ora, y sobre todo el Padre Nuestro, cuando tú vas y oras, Padre Nuestro, Padre, o sea, el Señor lo que quiere es primeramente ser nuestro papá, nuestro Padre, porque eso le vemos a Jesús continuamente, le vemos en los evangelios como Él lo va diciendo, y vuestro Padre que está en los cielos, y cuando oréis decir Padre Nuestro, y si vosotros siendo malos sabéis cuánto más vuestro Padre, y todo el momento es el Señor refiriéndose a Dios como nuestro Padre. Entonces, si Dios es mi papá, yo tengo que... A ver, ¿cómo les explico? ¿Han visto cómo se comporta un niño? ¿Cómo se comporta un niño? Sí. Bueno, depende. O sea, yo tengo que poner toda mi confianza en Dios. Cuando éramos niños. Claro, claro. ¿Cómo éramos cuando éramos niños? Cuando éramos niños veíamos de que dependíamos ¿De quién? nuestros papás. Eso. De nuestros papás. Y un dulce que uno quiera se lo tiene que pedir al papá porque uno no trabaja y no tiene dinero. Claro, efectivamente. ¿Ok? O nuestros papás, o por ejemplo mi madre, bueno, ella perdió muy pronto a sus padres, pero bueno, tenía una autoridad por encima de ella a la que tenía que someterse, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo es un niño? Tú ves un niño como es. ¿Ustedes han visto alguna vez a un niño estresado? No. ¿Han visto un niño que ay, me va a dar un ataque de ansiedad? ¿Han visto? O como por ejemplo, a mí me tocó una de las experiencias más lindas es cuando nace tus hijos, los dos niños. Lo que pasa es que Diego Israel fue muy cabezón. Entonces, bueno, allá me preocupé más por la madre. Ay, Dios. Pero cuando nació, por ejemplo, cuando nació Alba, es algo impresionante. Me acuerdo que yo no sé si me puse a llorar, lloré, no me acuerdo, ya son varios años, 5 años, ¿no? Pero de la risa ahora. Ya está llorando otra vez. Como le decía el otro día, le decía que contándole la historia de Zaqueo. Y claro, les contaba la historia de Zaqueo por la tarde, por el culto de la tarde, y luego después les contaba lo que dice Cacho, lo del tucán. Lo del tucán, dice, no, que tenía la nariz grande, y dice Cacho, no tenía una nariz grande, tenía la nariz común, y yo, claro, yo me quedo común. Y claro, yo la veía a la mujer, y dije, ¿cómo? ¿Cómo común? ¿Cómo es que tenía la nariz común? Y luego dice, común tucán. Y claro, yo contando aquí, y dice mi hermana, tenía la nariz como un perico. Y me dice mi Nelly, no, es que era como un tucán. Y yo digo, ya estoy como el predicador que le pone a Bartimeo en el árbol. Sí, que era para Zaqueo, ¿le? Ya me parezco al predicador que le pone a Bartimeo en el árbol, ¿ok? Entonces, ¿cómo le decía? ¿Cómo nace? Y cuando nació, imagínense, nace el bebé y dice, ay, qué bonito este bebé, pero mire, qué preocupado que viene. ¿Así dicen? No, porque los niños no están preocupados. Tú ves cómo se levantan los niños se levantan, tengo hambre, quiero desayunar, van, abren la nevera y cogen lo que a ellos no les importa. A ellos no les importa si papá ese día no tiene dinero,
A ellos no les importa nada de eso. Miren cómo vive un niño. ¿Sí o no? ¿O ustedes han visto alguna vez a sus hijos que están ahí orando y ayunando ahí? Ay, para que Dios que diga, para que mi papá me dé de comer, orando y ayunando. Qué vida, no disfruté yo. Entonces, es lo que el Señor quiere, que nos volvamos como niños. ¿Ok? ¿Cuántos dicen amén? Ok, entonces, claro, un niño no duda. Ellos, imagínense que son niños. No dudan. La duda, escuchaba la siguiente frase, la duda ofende el corazón de Dios y alegra al diablo. Entonces, nosotros no debemos de dar pie a la duda. Por ejemplo, ahora que vamos a dar el paso al local, Señor, gracias porque ya se acerca el día del local, como les contaba les contaba lo de Alba del McDonald's. El viernes me voy a McDonald's. Pues ahora yo estoy, Señor, cada día queda menos para el local. Cada día queda menos. Gracias, Señor. No voy a dudar. ¿Sí o no? Amén, sí. Aunque alguno todavía estará ahí. ¿Será? ¿No será? No. No, ya nos hemos convencido. Claro. Estamos No, convencidos, no, no. convertidos. Claro, eso. Entonces, Pero estamos esperando que Dios Dice- el día exacto que Dios tiene para dar. ok. Entonces dice, la duda ofende el corazón de Dios y alegra al diablo. Y les iba a decir algo ahora, pero se me fue. ¿Cuál era? ¿Qué frase era? Bueno, ya si me acuerdo les digo, ¿ok? Entonces nosotros estamos convencidos de que vamos a dar ese paso al local. Convencidos. Y el Señor me daba la siguiente palabra a finales de octubre. Me decía 2 meses. 2 meses. Él me hablaba por las plagas de Egipto. La plaga de las tinieblas y la plaga de los primogénitos. Y me va a entender 2 meses. Entonces, noviembre y diciembre, finales de diciembre, enero, estamos saliendo de aquí. Porque esas fueron las 2 últimas plagas del pueblo de Israel. Entonces dice que Faraón les dejó salir. Entonces yo le estoy diciendo lo que va más o menos a venir. Porque, a ver, las tinieblas, claro, nosotros predicábamos de las tinieblas, pero me doy cuenta que decíamos, entramos en el mes, como el mes de las tinieblas después de Halloween. ¿Se acuerdan que les predicaba? Ok, pero para nosotros no es malo. Para los hijos de Dios no es malo. Cuando vienen tinieblas a un hijo de Dios, o cuando un hijo de Dios o una persona está en tinieblas, es donde más Dios puede alumbrarte. Y es donde me doy cuenta como que Dios más nos está alumbrando ahora. Me pasaba en el taxi que de repente se subían clientes en el taxi y el Señor me empezaba a hablar de esos clientes y me empezaba a decir lo que estaban pasando esos clientes. Pero yo no avanzaba, dice, y yo decía, Señor, ¿será que tú me estás hablando de este cliente? Entonces me dijo una vez el Señor, esta mujer tiene un espíritu de rebeldía. Y digo, Señor, ¿será que tiene un espíritu de rebeldía? Y se termina y le digo, Señora, Dios le bendiga y le entrego un tratado. A mí no me des eso, no sé qué. O me lo volvió a tirar, o algo así. O lo miró y dice, no, yo no lo quiero, algo así, me lo tiró. Me lo regresó. Y digo, Señor, tiene razón, un espíritu de rebeldía en esta mujer. Se sube otro cliente y el Señor me dice, este cliente, a ver, cuando Dios nos habla o cuando tú empiezas a discernir, es como, no es como literal, pero es como Dios como que te lo muestra, ¿no? Y me decía lo siguiente, este cliente está pasando por un momento de tinieblas y de oscuridad. Y digo, Señor, ¿será? Entonces de repente empezaba a hablar por teléfono y empezaba a contarle que estábamos viviendo un momento difícil. Entonces así con varias personas me pasó. Lo que pasa es que, claro, yo llegaba a un momento que decía, Señor, no sé, no estoy tan seguro. ¿Será que tú me estás hablando? ¿No me estás hablando?
Pero claro, conforme tú vas avanzando, vas creciendo, se te va desarrollando el sentido espiritual. Y, por ejemplo, empecé el otro día, cuando tengo que ir a entregar un pedido a un hermano, estaba un hermano y otra hermana. Iba de camino a dejar ese pedido. Y de repente el Señor me empieza a hablar del hermano y me lo empieza a mostrar. 2 veces me lo mostró en el camino. Pero me llamó la atención, en carteles me lo mostró. Y yo digo, Señor, ¿qué pasa? Y empieza el Señor como a hablarme lo que le estaba pasando a este hermano. A decirme, me dice lo siguiente, dice, le doy una nueva oportunidad. Le estoy dando una nueva oportunidad. Entonces, claro, es como un don que me he dado cuenta que empieza como a desarrollarse. Un don que empieza a desarrollarse, pero que todavía hay que perfeccionarlo. ¿Ok? No sé si me están comprendiendo. ¿Me están entendiendo o me están comprendiendo? Sí. ¿Ok? Entonces llego allí, yo no sabía qué decirle porque ya Dios me había hablado, lo único que hice fue extenderle la invitación. Bueno, me fui y me voy a la casa de la siguiente hermana. Digo, entonces, Señor, si me hablas aquí con este hermano, entonces también donde la hermana. Tiene que haber una palabra donde la hermana. Y efectivamente ya cuando tu sentido espiritual empieza a desarrollarse, empiezas como que te conectas al mundo espiritual, a ver, vas a la palabra, claro, todo tiene que salir de la Biblia también, ¿no? Entonces, vengo a la palabra, veo la palabra y digo, Señor, ¿eso es lo que tú quieres que le comparte a la hermana? Y llego allí, hablamos y le digo a la hermana, le digo a esta hermana, le digo, voy a probar, la hermana va a hacer la conejillo de Indias. Digo, si fallo no pasa nada, ya no voy a volver a ver más. Dice, por eso decía un hermano, decía un hermano, por eso tienes que atreverte, decía un pastor. Entonces, hermano, tenemos que arriesgarnos. No he dicho arriesgarte, porque arriesgarte es perder, atreverte es otra cosa. Entonces llego donde la hermana y le digo, mira, le digo, ¿sabes qué el Señor me muestra? El Señor me muestra que aquí, en esta casa, hay está el espíritu de resurrección. Pero antes de eso, cuando yo entraba, porque claro, yo iba caminando, imagínense, iba con el pedido así, medio como desorbitado. Y digo, Señor, ¿será que tú me estás hablando? Otra vez como con los clientes. Y de repente llego así, levanto la vista y veo Dios encima de la puerta de ella. Dios, y yo digo, Señor, si tú me estás hablando, y esto es demasiada coincidencia. Pero no lo tenía escrito. No tenía escrito Dios, sino que lo vi. Y entro y le digo a la hermana, le digo, ya me iba, le digo, aquí, le digo, está el espíritu de resurrección. Porque el Señor me lo mostró primeramente por la palabra. Y por eso es que tu marido resucitó. ¿Se acuerdan del COVID? ¿Se acuerdan que le conté? El hombre que había... Aquí está el espíritu de resurrección. Y le digo, ¿qué significa? Que cualquier cosa que no solamente está sobre él que acaba de resucitar, está sobre toda esta casa. Sobre toda esta casa está el espíritu de resurrección. Está sobre ti, sobre tus 2 hijos. ¿Qué significa eso? Que todo lo que se muere aquí, Dios lo va a resucitar. Pero para esto, la hermana ya me paga de la tarta. Me dice, toma. Dice, ¿cuánto te debo? 35. Toma. Y me dice, y toma 5 para que le des a Daniela. Me dice, sí, toma 5 para que le des a Daniela. Le digo, ¿estás trabajando? Me dice, no estoy trabajando. Ok, ¿sabes qué? Le digo, no voy a hacer eso. Voy a coger esto y me lo voy a llevar de ofrenda para la iglesia. Para que Dios te desate un trabajo. Porque imagínense, para mí es fácil. O sea, para mí es fácil, cojo, gracias, qué bien, qué bendición, 5 euritos que da de propina. Saco, aparto mi diezmo de 50 céntimos. ¿Sí o no? Pero inconscientemente hicimos ahí, se hiló algo que después, ahora les termino de contar el testimonio. Entonces, salgo de ahí, le dejé esa palabra a la hermana, todo, digo, y no solamente que le haya resucitado Dios a Patricio,
sino ese espíritu está aquí, en esta casa, para todos. Para que ustedes sean lo que se muera, si es algo espiritual, Dios lo va a resucitar. No solamente en las cosas físicas, sino en el tema espiritual también. Ahora, todos están sirviendo a Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos se apartaron de la iglesia o no se apartaron de la iglesia? El hijo se apartó de la iglesia, pero ahora está nuevamente con el Señor, ¿sí o no? Entonces yo le dije a ella, el Señor les trajo aquí para resucitarles. No solamente físicamente, sino espiritualmente. El Señor le ha dado un don tremendo a la niña. Pero como yo les compartía la otra vez, ¿qué tiene que pasar para que una persona resucite? ¿Qué tiene que pasar? Morirse. ¿Y morirse es algo agradable? No. ¿La situación que ellos pasaron con el COVID fue algo agradable? No, hubieron lágrimas. ¿Sí o no? ¿Ok? Bueno, me fui. Le dije a esa palabra, le digo, mira, incluso si se te ha muerto algún trabajo, Dios lo va a resucitar. Entonces, esta semana le hablan a mi madre y le dicen, ella, ¿no? Le dice que se le levanta un archivo desde el año 2017, una pensión que tenía, que lo tenían archivado, lo tenían muerto, y le llaman por teléfono y le dicen, mira que estamos nuevamente estudiando este caso y te vamos a dar la pensión, tráenos estos y estos papeles. Entonces, la hermana cuando le dicen eso, se acuerda de la palabra que le di. Que el espíritu de resurrección estaba ahí y que cualquier cosa que se muera, Dios lo iba a resucitar. Pero claro, aquí obró todo. No solamente obró que yo le dije la palabra, sino obró en que ella me dio a mí un dinero, pero yo no sé ese dinero, porque imagínense si yo me quedo con ese dinero. No se activa, sino va directamente a la obra. Y de aquí de la obra estamos bendiciendo a pobres, estamos bendiciendo a Pasión por Cristo, estamos preparándonos para dar el salto al local. Entonces cuando tocó tierra esa semilla, se desató en ella esa palabra profética que había. ¿Amén? ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios? Entonces de repente fue como que, digo, Señor, entonces si es así, también con la iglesia. También con las personas de la iglesia. Y empecé a ver a las personas. Dice la Biblia que a José vinieron y le contaron los sueños a José. ¿Cómo él supo descifrar los sueños del panadero y del copero? ¿Cómo supo? Dice Daniel, a Daniel le cuentan dos sueños. Uno, si no me equivoco, uno se lo contaron, el otro no se lo contaron. El otro dijeron, no, tú no te vamos a decir porque tú te vas a inventar cualquier cosa. Entonces Dios le reveló ese sueño. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que de repente el otro día empecé a intentar a ponerlo en práctica aquí y le di una palabra a Doris, y Doris me dijo, hoy me dijo, usted lo que me dijo, eso justamente me lo dijo el Señor. Le di una palabra a Estelita, que yo veía algo oscuro en Estelita, no por lo que ella haya pasado, sino que yo veo algo oscuro donde ella. Yo veo algo oscuro, pero no es mala esa oscuridad. Es, por ejemplo, lo que está pasando hoy. Lo que estamos viviendo ahora. ¿No? Ahí es donde Dios más la va a alumbrar a ella y a su familia. O como yo, por ejemplo, a mi hermana no se lo he dicho, pero yo veo algo, yo veo en su trabajo veo oscuridad. Pero no es malo, porque ella está aquí. Es donde Dios más la está alumbrando, en su trabajo. Entonces yo cuando veía eso me asusté. Pero el Señor me dijo, no, tranquilo, porque tú también estuviste allí. Yo estuve llevando el taxi de ella. Y ahí fue donde más alumbrado tú fuiste. Y yo digo, es verdad. Y ahora mismo ella está aquí con nosotros, como ha dado un paso de fe. Entonces, no es mala la oscuridad, porque es donde Dios más nos va a alumbrar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces luego empecé con Doris, le empecé a dar palabra igual. Y luego después llegué a mi madre, pero como les digo, es como ese don que se está empezando a desarrollar, porque yo no supe muy bien discernir
Sí, lo que te dije es así. Pero sobre todo lo que yo discierno en ti es que Dios tiró como la gracia que tú tenías antes y Dios tiró toda esa gracia y Dios está como levantando una nueva gracia en ti. Y que estos próximos años serán años de gracia. Y que más y más tú irás avanzando en gracia según vayan pasando los años. En gracia. ¿Quiere que le diga qué ve usted? Vale. El otro día el Señor me daba una palabra. Yo no la entendía y no la comprendía. Pero Dios me mostró primeramente a José. Dice la Biblia que José, después de que el panadero y el copero, bueno, el copero dice que fue restituido. Al otro se sabe, ¿no? Que lo mataron, hombre, ya está, ya sí les digo. Yo no sé qué está. Eso, ok. Dice que José estuvo 2 años. La Biblia menciona que José estuvo 2 años en la cárcel, ok. Después de ellos. 2 años después, dice la Biblia. Entonces, esa palabra me vino el Señor y me la mostró a usted. Yo en ese momento no avanzaba a entender muy bien. Pero ahora, ya después de todo lo que ha pasado, después de lo que he podido ir discerniendo a la gente, lo que miro en usted es... Agárrese. Ok, veo un tiempo de renuevo. Primeramente, el primer año que está aquí. Renuevo en su trabajo. 2 años, veo 2 años. El primer año de renuevo. Seguramente también vendrá porque usted vino de Honduras, vino para acá. O sea, es como un renuevo que usted está ahora mismo finalizando. Pero usted va a entrar ahora en un año de fruto. Entonces, este próximo año que va a entrar usted en su trabajo va a ser un año de fruto. Entonces, claro, yo no entendía a mi esposa. Y mi esposa no sabe tampoco, ni le he dicho. Pero mi esposa dice, es que yo siento esto, decirle a Minelli. Es que yo siento esto. Es que y yo me quedo así, yo me quedo pensativo, yo no digo nada. Entonces, en parte ya está confirmando lo que el Señor me muestra de usted. Renuevo este año. Y el próximo año, un año de fruto. Y veo 2 años. 2 años, confirmado con la palabra que el otro día me dio el Señor. 2 años. Puede ser que en 2 años usted esté saliendo de donde usted está. Porque usted estuvo en la cárcel y el día de hoy, ¿qué le pasa a usted? Estoy preso, dijo que. Pero es un trato también de Dios con usted. Claro. Primeramente, para renovarse este año, esto está finalizando un año de renuevo y entrará en un año de fruto. Y el año de fruto es lindo, porque usted va a empezar a ver, va a ver la cosecha. Va a empezar a ver la cosecha. Y por eso es que veo personas de aquí de la iglesia, fruto. Fruto, en varias personas veo fruto. Entonces, ¿qué significa? Que esa tierra es un buen lugar donde si tú siembras ahí, va a haber fruto, va a haber cosecha. ¿Y qué pasaba? Este año el Señor me daba una palabra que era el año de los frutos. Entonces, por ejemplo, hay varias personas de aquí de la iglesia que tienen esa palabra, frutos. Y yo le veo y es como dando fruto. Y lo veo también en otra persona, también que es de aquí de la iglesia, que no son muchas. Y no lo veo en él. No lo veo en esta persona. Pero lo veo como en su familia. Que es una buena tierra. Pero el peligro está que es una buena tierra. Que si Satanás siembra una semilla, va a levantar cosecha Satanás. Pero que si Dios siembra una semilla, Dios va a levantar cosecha de allí. ¿Ok? Entonces el próximo año, lo que yo puedo discernir, va a ser un año de fruto para usted. Entonces 2 años es lo que puedo discernir, lo que puedo ver en otras personas. Hay una persona que veo el año 2020. Es como que el 20 le resalta.
Entonces, a lo mejor pronto tenemos aquí a Omar. Pronto a lo mejor vas a estar aquí, Omar, con nosotros. Amén. Aplauso a Dios. Entonces, claro, esta mañana yo estaba predicando. Y la verdad que no estuve cómodo esta mañana predicando. No estuve cómodo porque digo, ¿cuándo tengo que usar el don? ¿Cuándo me tengo que callar? ¿Cuándo tengo que hablar? Entonces estoy entre la palabra y entonces estuve un poco esta mañana como... Porque ustedes imagínense ver la información de toda la gente. Es como que si vienen y te meten aquí Un chip. y es información. No da tu cerebro para tanta información. Entonces esta mañana estaba como un poco medio asustado, medio digo, ¿qué hago, Señor? Les predico, les empiezo aquí a discernir a las personas. ¿Qué hago? Entonces esta mañana pues solamente prediqué y algunas personas que se acercaron pues pude como discernir el mundo espiritual que ellos están viviendo. ¿Okay? Pero esos dones Dios nos da. ¿Dios nos da para qué? No para mi gloria, sino es para la edificación del cuerpo de Cristo. Es así. ¿Qué decirles que veo de este ministerio? ¿Quieren decirles que veo? Veo por allá por el mes de septiembre del próximo año una doble porción del Espíritu, como Eliseo. Por allá por el mes de septiembre. Una doble porción del Espíritu en este ministerio. Veo que lo siguiente que va a venir es el gobierno de Dios. El gobierno de Dios. Es lo que veo. Veo el gobierno de Dios. Y veo una doble porción del Espíritu por allá por el mes de septiembre. Eso es lo que va a ir viniendo para este ministerio. Y vamos a seguir creciendo porque es que eso dice la palabra. ¿Sí o no? Aquí es bonito. Amén. Dice bonito para usted, pastor, porque usted puede. Pero todo eso está cuando nosotros vamos creciendo y dando pasos de fe, confiando, Señor, como un niño. Es verdad, todavía todos yo creo nos falta, estamos en ese proceso, en ese camino. ¿Ok? Por ejemplo, usted puedo ver al Espíritu Santo y al Padre, a los dos trabajando juntamente. Entonces esto es bueno cuando está el Espíritu Santo y el Padre trabajando juntamente. ¿Por qué? Porque están los dos. ¿Entiende? En Omar, por ejemplo, puedo ver lo mismo. En Omar puedo ver al Padre, a Dios el Padre y a Dios el Espíritu Santo trabajando contigo. Pero también puedo ver que como un espíritu de rebeldía que quiere venir donde ti. Y tú tienes que leer la palabra todos los días, orar todos los días para que no se desate ese espíritu de rebeldía. ¿Comprendes, Omar? ¿Ok? Ok, vamos a continuar. Entonces dice la palabra para seguir que tenemos que ser como niños, que nuestra fe tiene que ser como la de los niños, pero ¿qué pasa? Que la fe a veces es probada o es examinada. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. ¿Qué dice? Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Sí. Para que sometida vuestra prueba, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de Amén. vuestra fe. Ok, está bien. Amén. Ok, entonces dice, por un poco de tiempo, si es necesario, seréis afligidos con diversas pruebas, para que vuestra fe, más preciosa que el oro, dice, aunque probado por fuego, sea hallada, dice que resulta en alabanza, gloria y gloria. Ok, pero dice,
vuestra fe. ¿Y a cuántos les ha pasado que se han movido por emociones? ¿Le ha pasado a alguien alguna vez? Porque también lo habla en Mateo capítulo 3 en la parábola del sembrador. Dice, cuando reciben la semilla, dice, la reciben con gozo, pero es sembrada entre pedregales y no encuentra, dice, raíz. Y cuando viene que la persecución o cuando viene la prueba, se apartan. Entonces a muchos nos ha pasado, a mí, yo cuando la primera vez que llegaba a la iglesia, ¡ah! Aleluya, gloria a Dios, y sales de la iglesia, pero sales como flotando de la iglesia. Entonces sales medio flotando, como me decía una vez, mi padre me decía, oye, ¿cuánto te dura a ti la unción de la iglesia? Le digo, ¿cómo que cuánto me dura la unción? Dice, sí, porque a mí ya el lunes ya se me terminó. Marco de bonita alabanza de júbilo, siéntate como una flotada, luego ya. Yeah. Entonces así les pasa a muchos y uno sale así, pero sale solamente en emoción. Y viene la persecución y ya la fe por el piso. ¿Sí o no? Amén. ¿Les ha pasado o no? ¿O solamente a mí? No, a mí no. ¿Nunca te ha pasado? No me acuerdo. Bueno, yo creo que ahora que ¿Ok? Entonces puede ser que nos movamos, no nos movamos por fe, nos movamos por emoción. Y cuando te mueves por emoción, no va a haber resultado. Yo me he movido por emociones muchas veces. Y he visto la consecuencia de moverme por emoción y no por fe. Pero Dios ve cuando tú te mueves. Dios es bueno. Dios te va a ayudar aunque tú te equivoques. Aunque tú te equivoques, Dios te va a ayudar. Como escuchaba que el pecado es cuando tú no le das al blanco. Y muchas veces Dios, aunque si tú ya empiezas a caminar con el Señor, empiezas a buscarle, a amarle de todo corazón, Él mismo busca que tú le des en el blanco. Aunque tú te estés equivocando, es como lo contaba el pastor de su hija. Tiraba la flecha y para que le den el blanco. Y tú tiras la flecha y el Señor hace así, para que tú le aciertes. ¿Qué nos pasaba ayer? Que una tarta se me dijo, Dios mío, una tarta se me dijo, ¿qué hago? La tarta se cayó una trenza. ¿Qué hago? Le llamo a la clienta, a ver, no, venga, déjame ver la tarta. Ah, no pasa nada, eso no pasa nada, váyase. Y yo ya me volví a querer la tarta. Pero Dios es el que nos da esa gracia y ese favor, a veces aunque nosotros nos equivoquemos. Porque claro, yo me pensaba que se me vino el chip de taxista y... Digo, ay Dios mío, no estoy llevando una persona, estoy llevando una tarta. Estoy llevando una tarta. No estoy llevando una persona, claro, ¿va? Ah, de la tarta salpica por todo. Por eso digo, Dios es bueno y tiene sentido del humor. Ok, entonces dice que es necesario que vuestra fe sea probada. Y Pablo dice, examínense ustedes mismos, dice Pablo. Examinen su fe. Miren a ver si están andando en fe. A ver, ¿estamos andando en fe o no estamos andando en fe? ¿O en emoción? Como contaba la historia de este hombre de Dios que me gusta escucharlo. Tenía una deuda. Y le llamaban por teléfono. Y dice que le decía, diles que no estoy. Diles que no estoy. Entonces dice que él ahí, bien sentado ahí. Ay, Señor, tú la vas a pagar. Entonces veía le llegaban los tickets de la deuda. Y dice que los hacía un puño y los tiraba a la papelera. Señor, tú las vas a pagar. Entonces dice que de repente el Señor le muestra la siguiente imagen a él, a Dios el Padre y al Hijo. Y es que como que se codeaban. Ahí dice, ¿tú le mandaste a hacer esa deuda? No. ¿Y tú? No, yo tampoco.
No, yo tampoco. Entonces, ella se dio cuenta que se estaba moviendo en qué? En emoción. Y luego encima haciéndole mentir al hijo. Y ahí claro le muestra también que cuando uno miente, dice así, cuando tú mientes, abres la puerta. Yo le estaba mandando a mi hijo que mienta y el Señor me mostró lo siguiente. Abres la puerta para que espíritus, demonios entren a tu casa. Y detrás de ese espíritu de mentira viene el resto de los espíritus. Alcoholismo, papá. Por eso, no mientan. Yo he mentido alguna vez. Pero el Señor, como es un buen padre y quiere protegerme, me manda a otra persona para que yo vuelva a vivir la misma situación y corrija esa situación y corrija ese problema. Como por ejemplo, cuando se subieron una vez, se me suben al taxi una vez. Ay, claro, yo al principio, como les contaba el otro día, yo iba en el taxi, se bajaba el cliente y me bajaba con el alcohol ahí. Y una vez una señora me encuentra de estas desinfectando, es mi gente en media calle, ¿no? Se baja el cliente, deja la puerta abierta, yo me bajo con mi, ¿cómo se dice este? ¿Cómo dicen ustedes? ¿Cómo se dice aquí? Flus dicen aquí. Y empiezo, me bajo y empiezo con el alcohol ahí. ¿Está libre? Sí, pase. Dándole a la señora el alcohol de arriba abajo. Pase. Y ahí sí entra bien desinfectada, señora. Entonces ya, dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. De repente ya empecé a escuchar ciertas cosas, ya se me empezó a ir el miedo, porque estaba un poco de temor, porque se movía, ese espíritu estaba para todos. ¿Sí o no? Y por eso estaban aquí, y por eso se formó la obra de aquí también. Señor, líbranos del coronavirus. Allá. Pásenle paso para el baño. Eso. No la lavadora, no la podemos tocar. Ya. Entonces ya después se me fue. Y ya no desinfectaba el coche, ya no lo desinfectaba. Ni ya cuando se bajaron los clientes no lo desinfectaba. Ya lo dejé casi de desinfectar. Entonces un día no lo desinfecto. Y se me sube un cliente y me dice, ¿y tú desinfectas el taxi? Yo sí lo desinfecto. Y luego se bajó. Y digo, Señor, ya no estoy desinfectando el taxi. ¿Por qué le dije que sí? Me metió como en ese compromiso ese hombre. Digo, Señor, perdóname. Lo siento por haber mentido. La siguiente que se me sube me dice, oiga, ¿y usted desinfecta el taxi? Y le digo, antes lo desinfectaba más seguido, ahora ya apenas lo desinfecto porque uno tiene que volver a la normalidad. Entonces ya dije la verdad. Por eso dice que nuestra fe va a ser probada. Entonces va a venir situaciones donde mientes. Reconoce que has mentido. Reconozcamos que hemos mentido. Todos hemos mentido alguna vez. ¿O quién no ha mentido? ¿O yo soy el único mentiroso? ¿O el único que ha sido mentiroso? Y lo seguiremos haciendo porque aquel que diga que no miente nosotros no somos practicantes del pecado. Ya. Pecamos de vez en cuando. Claro. Sí, claro, sí. No, hombre, todos los días. Si no, Pero pequeñita la mentira, dígale con él. No, ni pequeñita mentira es mentira y a veces Te dije con él que, ay, no, pero Ya. pequeñita. Ok. mentira es mentira. Gracias, Bueno. pequeña. ¿En qué iba? Sí, entonces me vino otra vez la misma situación. ¿Para qué? Para que yo diga la verdad y no mienta. Entonces, 0 al primero. La segunda, ahora sí, aprobado, pasa. Al siguiente, al siguiente examen. La siguiente tentación. Al siguiente examen. Y vamos avanzando y vamos creciendo. Así. ¿Sí o no? Vamos a dar un aplauso a Dios. Para que no, como decía un pastor, decía, date un aplauso. Ok, entonces dice que la fe, nuestra fe, dice, para que vuestra fe, más preciosa que el oro, aunque, dice, probado por el fuego, ¿quién? Probado por el fuego, el oro. Porque dice la palabra en... Bueno, vamos a ver. Ok, entonces me puse a estudiar el tema del oro. ¿Cómo funciona el oro? A ver, porque el Señor me hablaba del oro. Y esta mañana tú te pusiste a orar de los metales. Yo dije, mira, justo está orando de los metales. ¿Te acuerdas que tú oraste?
Entonces el oro es un metal de transición blando, brillante, amarillo, pesado, maleable. ¿Qué significa maleable? Que puede ser moldeado o trabajado con facilidad, el oro. ¿Somos moldeados y trabajados con facilidad? ¿Cuándo una persona es moldeada y trabajada con facilidad? Porque imagínense, a una persona que le va bien, ¿cómo está? Me va bien en todo, no necesito nada. Bien crecidote. Así somos. Nos hinchamos. ¿Sí o no? Nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Como decía un pastor predicado, decía, Tila le decían algo así, o Datila, algo así. Bueno, dice que hacía culturismo y de repente empezó a prosperar también por el tema del hueso de su tía, ¿era? ¿De quién era? La tía de mi papá. Okay. Igual, algo así parecido. Dice, empezó a prosperar, dinero, fuerte. Y dice, un día me levanto así, me miraba al espejo. Y me creía un dios. Y dije, y como que había dicho, soy invencible. Y de repente empieza a sentir un dolor, como por aquí, al piso tirado. Dice, después pasó el tiempo. Pasó el tiempo y me di cuenta que Dios en ese momento me hizo así. No te creas tanto que no eres tanto. ¿Cuándo somos moldeables? Cuando viene el fuego de la prueba. A mi madre no le gusta que hable de prueba. ¿O no? A mí nunca no me va a dar prueba el Señor, porque Él ya sabe. Él ya sabe que Él es el dueño de mi vida. Dice ¿Qué voy a hacer? que puede ser moldeado o trabajado con facilidad. ¿Qué es el oro? Es dútil. ¿Qué es dútil? Que es capaz de cambiar y transformar su forma por presión. Dice que es capaz de cambiar y transformar su forma por presión. Dice que se adapta a diferentes situaciones y es fácil de dirigir, educar y de convencer. El oro es dútil, y esta palabra dútil se la utiliza para el oro, pero en un adjetivo para una persona es que eres fácil de dirigir, de educar y de convencer. ¿Somos fáciles de dirigir, educar y de convencer? ¿Somos o no somos? Sí, claro. Amén. Sí. Todos somos, lo de panal de miel, todos somos fáciles de convencer, de dirigir, y por eso que dice la palabra. Y los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Amén. Y no al revés. Y no eres tú el que le diriges al Espíritu Santo, sino Dios, el Espíritu Santo, te dirige a ti. Amén. Amén. Entonces nos habla del fuego. Zacarías 13:9. Lo voy a leer rapidito, ¿sí? Para finalizar, porque ya veo que... Zacarías 13:9 dice: y meteré la tercera parte en el fuego, los refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre y yo le responderé y le diré: este es mi pueblo. Y él dirá: el Señor es mi Dios. Job 23:10. Pero él sabe el camino que tomó. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Entonces, las pruebas lo único que te van a hacer es brillar. Cuando Dios te pruebe, te va a hacer brillar. Nosotros a veces nos creemos que Dios nos va a mandar oye, Dios es un buen padre. Amén. Cuando pensamos a lo mejor en prueba, fuego, algunas personas piensan: ay, me va a venir una enfermedad o me va a venir algo fuerte. No. Dice, y el miedo que tenía me ha venido, y nosotros no tenemos que tener. No. Dios es un buen padre, sabe cómo educar a sus hijos. Dios te ama. Imagínense, yo deseo el mal a mis hijos. No. ¿Me gustaría que a mi hijo le venga una enfermedad? ¿Tú crees que Dios sí? No. ¿Ustedes creen que Dios sí? No. Ahora, a veces por necios, claro, Dios te pega pinchazos. Como a mí me pegó un pinchazo en la espalda porque no entendía. Y nadie entendía. Y todos, ¿qué le pasará? ¿Qué será? Está flojo para trabajar. No, es Dios que estaba tratando conmigo. ¿Sí o no? Está flojo para trabajar. Así decían. Pero
Dios sabía el trato que tenía conmigo. Y Dios conoce tu futuro y sabe lo que tú vas a vivir y sabe lo que tú vas a pasar. Y la gente que está alrededor tuyo no entiende esas cosas. Por eso les compartía lo del tema de la consejería. Tú vas y preguntas a uno, a otro. Como dice que un hombre dice que lo mandan a hacer consejería. A los 2 años el Señor le dice, bueno, ¿qué aprendiste de la consejería? Dice, Señor, entonces se pone a pensar, dice, Señor, que todas las personas que vienen a consejería quieren escuchar lo que quieren escuchar. Quieren que les dé la respuesta que ellos quieren.